que cuesta la vida. Esta es una de las consignas de Siembra, película colombiana que ya se encuentra en las salas de cine de nuestro país desde el 14 de abril y que es hoy protagonista en Expresión Visual. Bienvenidos. Hoy me acompaña en Expresión Visual Santiago Lozano, uno de los directores de Siembra, junto a Ángela Osorio, que bueno, nos está viendo y no nos pudo acompañar en el estudio, pero le enviamos un saludo. Como les mencionaba al inicio del programa, esta película está en las salas de cine de nuestro país desde el 14 de abril y tenemos precisamente a Santiago para que nos cuente sobre esa maravillosa experiencia. Bienvenido, Santiago, a Expresión Visual. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Santiago, he leído por ahí, yo me imagino que mucha gente también de pronto por las redes sociales se ha ido enterando lo que ha sido esta película, el reconocimiento que ha ido teniendo a través de diferentes festivales en todos estos recorridos. A mí me gustaría que empecemos primero contándole a los televidentes un poquito de en qué consiste una pequeña sinopsis para que se vayan haciendo una idea de qué se trata toda esta historia. Vale, Siembra cuenta la historia de Turco, que es un hombre de 70 años que vive en la ciudad en compañía de su hijo Josner. Los dos han sido desplazados por la violencia de su lugar de origen, y Turco mantiene con un profundo sentimiento de desarraigo y quiere regresar al campo, mientras su hijo sí se ha logrado como adaptar a la dinámica de la urbe. Una noche el hijo muere, es asesinado, y a partir del duelo que hace sobre el hijo, el Turco también hace un duelo por la tierra y entiende que debe sembrar las raíces en este nuevo lugar, en la ciudad. Bueno, yo mencionaba ahora al inicio que es una codirección, lo haces con Ángela Osorio. Llevan, según lo estuve leyendo, llevan varios trabajos juntos precisamente. ¿Cómo llegan, digamos, a esa decisión de realmente volver a trabajar y hacer esta película? Bueno, todos los trabajos que hemos codirigido han nacido, digamos, como que el germen ha sido una inquietud común, entonces por eso ha sido como fácil poderlos llevar a cabo en compañía. Y en el caso de Siembra nace una investigación que hicimos como trabajo de grado para graduarnos de la Universidad del Valle en Comunicación Social, en compañía de otros dos compañeros, Juan David Velázquez, que luego fue el fotógrafo de la película, y Carlos Manuel Hoyos, que bueno, que ya está radicado en Bogotá en otras labores y nos acompañó en la realización. Y fue una investigación que hicimos alrededor del tema del desplazamiento y básicamente preguntándonos como qué significaba ser desplazado y qué significaba, digamos, este sentimiento de desarraigo que acompañaba, digamos, a estas personas que son arrojadas a la ciudad después de haber sido expulsadas violentamente del campo. Bueno, esta temática no es ajena para nosotros, para los colombianos, y es algo que realmente una realidad que venimos escuchando desde hace muchísimos años. De pronto, ¿qué responsabilidades se asumen cuando se tocan ese tipo de temas, tal vez desde la investigación, tal vez pensando en las personas que han estado ahí viviendo en carne propia esos temas y que de pronto se pueden ver reflejados en la pantalla con esta película? Pues básicamente también es como de ofrecer una mirada, ¿no? Y aportar también como un proceso también como de diálogo social alrededor de temas como este que nos afectan a todos. Y en el caso, digamos, que de esta película decidimos precisamente no concentrarnos en el evento violento, digamos, de la expulsión del campo, sino pensar en qué pasaba años después también. Y descubríamos que en el tema del desplazamiento había una situación casi como invisibilizada, y era como un eterno tránsito de estas personas que están en la ciudad, y que ese eterno tránsito también se debía a la imposibilidad de poder hacer un duelo o una despedida de la tierra. Y ahí fue cuando encontramos de alguna manera que esa historia de un doble duelo, de despedir al hijo, se convertía también en esa manera de poder sanar las heridas de alguna forma, poder crear cicatrices para poder continuar. Bueno, nos hablaba ahora de ese proceso previo. Me gustaría que nos cuentes un poco más sobre lo que es la investigación, porque de pronto mucha gente no se imagina todo lo que hay detrás, la cantidad de años incluso que pueden haber detrás de un documental, de una película, sentarse a leer libros, entrevistas con personas. Hablemos precisamente de eso que ustedes fueron descubriendo también, que es la transformación de la ciudad con la misma llegada de estas personas, no solamente cultural, sino también a nivel, digamos, visual, de cómo se van ellos organizando a través de la ciudad. Sí, digamos que ahí toda esta parte de investigación para nosotros fue fundamental. Digamos que todos los proyectos también nacen no solamente con la inquietud de hacer una película, de contar una historia, sino más bien de poder conocer más sobre nuestro entorno. Y en este caso tenía que ver con el desplazamiento.
Y digamos que en ese primer momento era como poder entender esa situación que nos estaba rodeando, llenarnos de alguna manera de unos elementos simbólicos, tener una opinión sobre ese tema, y ya luego vino, digamos, la oportunidad de hacer el guión y empezar a pensar ya más en un término, en temas como en un término más dramatúrgico. Entonces, fundamentalmente, como que sentimos que tuvimos dos etapas fuertes. Una era la investigación, entrar en el tema y esto, sin saber ni siquiera si iba a llegar a un feliz término en términos, digamos, de una historia, pero digamos que eso era para nosotros personalmente necesario, abordar el tema. Y ya luego viene esa otra etapa fuerte, que ya es construir los personajes, retomar todo ese referente, digamos, de realidad, para convertirlo en una historia donde nosotros pudiéramos plasmar esta idea que teníamos sobre el desarraigo. Luego viene la inclusión de los actores, las personas que interpretaron a los personajes principales de la película, y ellos traen todo un universo, las formas de hablar, sus gestos, también sus historias de vida, y terminan de nutrir mucho más esa escritura del guión. Prácticamente el guión se termina reescribiendo en los ensayos para la película. Bueno, estamos hablando de dos personajes principales, el padre y el hijo. ¿A quiénes podría de pronto ellos representar de esta sociedad o de personas que podamos ver del común? Pues digamos que es como... Finalmente es como un encuentro también como en un núcleo familiar muy pequeño, padre y un hijo, y ver cómo entre estas dos personas hay dos formas muy diferentes de asumir el desplazamiento, de asumir su situación. Entonces ahí puede encontrarse como mucho eco, digamos, no solamente generacional, sino que es eco como en las diferentes formas en las que nosotros nos apropiamos de los lugares. Y digamos que es un proceso también muy individual, muy difícil precisamente de uniformar, que era lo que nosotros sentíamos que pasaba también políticamente con el fenómeno del desplazamiento, ¿no? Era una palabra que unificaba todas las vidas de todas las personas que venían del campo, y en este núcleo familiar tan pequeño vemos que tienen dos posturas muy diferentes frente a la ciudad. Pero también es como esta lucha eterna, digamos, esa lucha eterna que hay siempre en esa relación entre el padre y el hijo, que tiene que ver con esas hegemonías que se construyen dentro de esas tensiones, ¿no? O sea, quién tiene el poder, quién toma las decisiones en la familia, ¿no? Quién tiene más energía, digamos, para salir adelante. Y finalmente se terminan dividiendo con la muerte del hijo, para que Turco pueda tener, ya es como un viaje personal. Antes le vuelve lo suyo, habla bonito. ¿Quieres sembrar? ¿Quieres sembrar? ¿Quieres tierra? Véala. Véala. Pero yo de acá donde estoy, no me voy a pasar trabajo a ese pueblo otra vez por allá, no. Mira si se va solo. Hierro mero estaba seco, seco, se enverdeció. Hierro mero estaba seco, de seco se enverdeció. Nos mencionabas anteriormente que con la llegada de estas personas se hace también, digamos, una reescritura del guión, por así decirlo, llegan con un universo que aportarle a lo que es toda la producción, a lo que es la historia. ¿Cómo precisamente llegan ellos? ¿Cómo es el casting? ¿De pronto por recomendación? ¿Ya habían visitado ustedes lugares? ¿Cómo fue todo este proceso? Pues en la última etapa, en esa etapa de pre, cuando empezábamos a buscar como el rostro de los personajes, nos inspiramos mucho, sobre todo en el personaje del protagonista, en Diego Balanta, que es un amigo que conocimos hace 10 años realizando un documental que se llama Viaje de Tambores,
lo conocimos en Timbiquí, Cauca, y bueno, esta amistad pues ha perdurado junto con la de Inés Granja y muchas personas de esa época. Y él inspiró como ciertas formas y ciertos dejos que habían ahí en el carácter del personaje. Luego empezamos un proceso de casting en el que lo incluimos a él, entrevistamos a mucha gente, hicimos casting de muchísima gente, más de 500 personas para todos los personajes, digamos así como principales. Y siempre que hacíamos el casting pensábamos en Diego, y pues lo teníamos ahí al frente, entonces decidimos finalmente trabajar con él. Inés Granja también la conocíamos de ese proceso. Coincidencialmente terminamos trabajando con un grupo de amigos, gente allegada, pero había un poco una premisa y era trabajar con artistas. Es una película donde el tema del cuerpo es muy importante, es una película muy corporal y queríamos trabajar con personas que ya vinieran de un trabajo con su cuerpo y una conciencia con su cuerpo. Entonces, coincidencialmente el casting principal está formado por músicos, bueno, una actriz de formación que es Carol Hurtado, que también es cantante, junto con su esposo tienen una agrupación que se llama Haga que Pase, que es J. Ramos, y finalmente en el proceso de casting sí descubrimos al chico, a Josner, que lo descubrimos en un concurso de street dance en el distrito, en la Fundación Somos Pacífico, y él nos trajo todo el universo precisamente de la calle y del street dance y de esta dinámica cultural con la que los jóvenes se han ido apropiando de su territorio. Bueno, ya en el momento del rodaje, ¿cómo es el trabajo con ellos? De ir de pronto pasándole todo eso que está en el guión, en que está en las hojas, para que realmente se vea lo que ustedes ya tenían en la cabeza desde hace muchísimo tiempo. Ellos poco a poco se van dando cuenta como de la esencia de la historia, gracias, digamos, a los ensayos, ¿no? Digamos, a ver ciertos textos que nosotros necesitábamos y queríamos saber y que necesitábamos transformar en las palabras de ellos, de cada uno de los personajes, en las formas en las que ellos hablaban. Un poco no era intentar moldearlos a que se ajustaran a lo que estaba el papel, sino moldear el papel a estas personas. Pero no tenían una conciencia, digamos, no tenían todo el guión. Entonces Diego tenía conciencia, digamos, de cuál era como lo que estaba atravesando este personaje, pues se da cuenta que su hijo muere en la película, ¿no? Entonces tienen ciertas nociones, pero sobre todo se trabaja con una relación de confianza. Lo que pedimos es como un poco una confianza en nosotros, en que nosotros cada día de rodaje vamos a poner en escena ciertas situaciones, vamos a provocar ciertas situaciones con ellos frente a la cámara, y esa confianza tiene que ver en que nos sigan, que vamos trabajando como todos en una misma dirección. Santiago, la película, además de todo eso que nos estás diciendo, es en blanco y negro. ¿Qué retos se asumen precisamente cuando es la imagen como tal, los sentimientos, los que tienen que ser, digamos, el hilo conductor y también el gancho para que el espectador vaya metiéndose en la historia y vaya disfrutando? Porque me imagino que el hecho de que sea en blanco y negro también lo acabamos de ver de pronto con lo que pasó con El abrazo de la serpiente, que la gente realmente, bueno, empieza a decir, bueno, es en blanco y negro, ¿qué tanto podrá la gente esperar allí una película de tantas horas en blanco y negro, ya que no estábamos acostumbrados, ya hemos perdido la costumbre de este tipo de imágenes? Sí, digamos que el blanco y negro siempre ha estado ahí, como una posibilidad. Entonces, cuando nosotros descubrimos como que podríamos hacerla en blanco y negro, que nos era muy útil para lo que queríamos narrar, también la pregunta era, ¿y por qué tendría que ser en color? Y un poco el blanco y negro a nosotros lo que nos entregaba era la posibilidad de sustraer ese elemento del color como una figura retórica para que el espectador se concentrara más en el punto dramático y no estuviera tan referenciado en esta comparación con la realidad. Y adicionalmente le agregaba como toda una riqueza a nivel de las texturas visualmente. Digamos que es una película donde hay una comunidad, gente de muchas partes, donde incluso las texturas, la diferencia está más entre las texturas de las pieles, las texturas y las huellas que hay en la piel traen también las huellas y los rasgos de ese lugar que han dejado, y adicionalmente también ese espacio, ese asentamiento donde ellos viven y habitan está construido como lleno de retazos, ¿no? Y eso nos posibilitaba mucho explorar esa parte con el blanco y negro. Bueno, la banda sonora también es muy importante y marca un poco de lo que es lo rural y lo urbano. Cuéntanos un poco cómo fue esa construcción, quiénes fueron los encargados. Bueno, como el grueso de la película
aborda el tema del duelo y del funeral que hay sobre este hijo. Entonces este duelo está construido a partir, digamos, de la tradición cultural, con los alabados de la tradición cultural alrededor de los ritos funerarios del Pacífico. Eso se trae, digamos, a la ciudad. Y en toda la estructura de la película está la presencia fuerte de estos alabados, ¿no? Que cada uno de estos alabados también va marcando uno de los momentos de la película en su estructura narrativa, pero también un momento del duelo y del funeral. Y adicionalmente eso se mezcla con la música street dance que baila, digamos, el chico y todos el grupo de amigos. Los alabados son todos referencia, digamos, de tradición del Pacífico, son los cantos que han cantado durante muchos años, muchísimos años, digamos, en los ritos funerarios. Y en el caso de la música street dance, contamos con un artista que se llama MP, pues su nombre artístico es MP Cruz, que de hecho hace muy poco estuvo lanzando su primer disco, creo, ya él como cantante, y es un productor musical muy importante en el distrito sobre todo y muy importante, digamos, en esta dinámica de música urbana en el distrito, y con él construimos estas pistas de baile. Y adicionalmente contamos con una canción ya tradicional de salsa que se llama Adiós Madeira, que también ayuda como a complementar como todo este universo musical, porque de alguna forma también es como ver este duelo y este ritual de la muerte también como una suerte de canto también para la vida, ¿no? Como que los rituales de la muerte finalmente están hechos es para los vivos, para los que quedan y los que tienen que cerrar ese proceso de duelo para continuar con su vida. ¿Cuánto duró todo este rodaje, Santiago? El rodaje en total duró 5 semanas. Tuvimos una semana en diciembre porque la película está, digamos, enmarcada en el contexto decembrino. Necesitábamos de alguna forma aprovecharnos del alumbrado público, ¿no? Y como todo este movimiento, toda la efervescencia, digamos, decembrina, navideña. Y luego en el mes de febrero, esto fue en 2013, y en el mes de febrero del 2014 ya tuvimos como una inmersión de 4 semanas para terminar de rodar la película. Que esa gente le vuelve lo suyo, la le habla bonito. ¿Quieres sembrar? ¿Quieres sembrar? ¿Quieres tierra? Véala. Véala. Pero yo de acá donde estoy, no me voy a pasar trabajo a ese pueblo otra vez por allá, no. Mira si se va solo. Hierro mero estaba seco, seco, se enverdeció. Hierro mero estaba seco, de seco se enverdeció. Bueno, lo mencionaba yo al principio y siempre ha tenido un buen recorrido por festivales. Tengo acá Cartagena, Premio Especial del Jurado, Miami, Locarno, Premio Crítica Independiente a Mejor Director, Festival de Tarragona en España, Mejor Película, Sao Paulo, Ginebra, Estocolmo, Santo Domingo. ¿Qué significa esto para la película y para el cine colombiano? Y no lo he mencionado, pero pues dentro de la hoja de vida de Santiago tiene diferentes también películas en las que ha podido participar que también han podido disfrutar de estos recorridos como El Vuelco del Cangrejo, La Sirga. ¿Qué significa también para este equipo? Porque realmente se ha fortalecido un equipo desde la Universidad del Valle, por decirlo de alguna manera, que salen estos jóvenes de allá y que han logrado retratar el universo de Colombia, llevarlo a otros países y ser reconocidos de esta manera. Pues digamos que todo eso contribuye de una forma muy interesante como a esa etapa, digamos, que completa la película, es el encuentro con un público.
salir, digamos, a estos escenarios es muy interesante porque es el lugar donde también uno está como con gente que gira alrededor del cine y que está pensando el cine a nivel mundial. Y lo bonito, digamos, de estos encuentros es que se da cuenta uno que de verdad es un lenguaje absolutamente universal, que independientemente del lugar de origen de un espectador, el lenguaje cinematográfico permite tocar corazones, tocar almas, transmitir sensaciones, transmitir emociones. Y eso es lo que hemos recibido también en cada uno de estos festivales. El encuentro con públicos muy diferentes, con lecturas muy interesantes sobre la película, pero donde se conectan muy bien, más allá, digamos, de una suerte de lectura social y de rastreo y de debate social y político de la condición del país, más como un debate que tiene que ver con el ser humano. En este caso, si bien estamos hablando de desplazamiento forzado en Colombia, también estamos hablando de algo que está en la esencia del ser humano y en la historia de la humanidad, y es la relación con la tierra y con las raíces culturales. Bueno, ahora nos mencionaba sobre el premio del FDC, que además salió triunfadora entre 103 producciones de 41 países para recibir el premio de financiación, y hay que resaltar que parte de la coproducción, que hace parte de una coproducción, todo esto es resultado de un gran trabajo por años, que incluso el nombre tomó bastante tiempo en ser elegido. ¿Cómo fue todo esto y por qué tanto tiempo? Para el nombre, porque teníamos siempre como una idea del referente con el trabajo de grado, y digamos que solamente en esa última etapa de escritura, al pensar en el desarraigo y al pensar, digamos, esta apuesta y esta idea un poco abstracta de que un cuerpo inerte pueda ser una semilla para sembrar una nueva vida, digamos que apareció, digamos, en esta última etapa de preproducción, cuando ya fuimos a mandar el guión a concursar para la etapa de producción. Pero siento que es un tema de maduración de la idea, de ir madurando la idea y de ir entendiendo también cuál es la película que uno tiene entre las manos. Bueno, hemos hablado de todo este reconocimiento, del paso por festivales, de pronto de todos los comentarios que te han llegado a través de esas personas que saben de cine y que están acostumbrados y que son críticos profesionales en esto. ¿Qué se espera de los colombianos y de pronto de las personas que están más alejadas de las cosas técnicas, que encuentren en la película, que se vayan para su casa de pronto con algún mensaje? Es un mensaje alrededor también como de esto del cerrar las puertas. Yo siento que cualquier persona se conecta con la película con esta idea, digamos, del duelo y con esta idea de la necesidad de cerrar ciclos, independientemente de que sea una pérdida, digamos, de alguien, de un ser querido a través de la muerte. El ser humano en esencia está atraviesa su vida a partir de ciclos, ¿no? Y creo que cualquier espectador se va a conectar mucho con esa idea de la necesidad de tener que cerrar las puertas para poder continuar con la vida. Bueno, Santiago, después de esta película que hemos estado hablando el día de hoy, ¿qué otros proyectos de pronto ya vienen en camino? Porque yo sé, o sea, está apenas estrenando uno, pero los directores, los guionistas ya tienen otra ahí bajo la manga. Bueno, tenemos que cerrar un proceso con un proyecto documental que se llama Oro. Es un trabajo que venimos desarrollando ya también hace muchos años en la zona de Timbiquí, trabajando el tema, digamos, de la minería y sobre todo como todo el imaginario cultural y todo el componente cultural que hay alrededor de la extracción del oro, todos esos mitos y esas historias que están alrededor, digamos, de esta actividad. Y luego yo estoy ya empezando a hacer una escritura de un guión que hasta ahora se llama Las aguas del volcán, un poco también como tomando el tema de las migraciones, pero en este caso pensando en un personaje que retorna al país después de 20 años y tiene un encuentro, digamos, con su padre después de 20 años, un encuentro, digamos, como idealizado, pero digamos que ya son dos personas muy diferentes y eso crea, digamos, una suerte de tensión. Y Ángela está desarrollando también un proyecto documental que se llama Marquetalia. Bueno, Santiago, esperamos que con esos proyectos también nos puedas visitar en Expresión Visual y obviamente felicitaciones por el trabajo con La Siembra, obviamente felicitaciones también para Ángela Osorio, y me gustaría que finalicemos el programa invitando a las personas, ya lo saben, desde el 14 de abril, La Siembra está en las salas de cine del país, entonces me gustaría que les hagas nuevamente la invitación a nuestros televidentes. Bueno, pues los esperamos a partir del 14 de abril en las salas de cine para que puedan disfrutar de esta película que se llama Siembra.
donde van a encontrar muchas emociones que los van a llenar también de mucha vida y mucha energía. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Vale, muchas gracias. Y a ustedes en sus casas, ya saben, la invitación está abierta desde el 14 de abril. Siembra está en las salas de cine de nuestro país. Nos vemos la próxima semana en Expresión Visual. ¡Chao!